Bovino F1, ¿cómo seleccionarlo? Los bovinos F1 son animales ideales para la producción de carne en climas tropicales. Al cruzar dos razas bovinas puras, se obtiene como resultado un bovino F1 perfecto, dependiendo del sistema de producción, ya sea producción de carne o leche. La selección de un bovino F1 ideal va a depender de las razas que lo conforman. Para el caso de los bovinos especializados en producción de carne, el productor ganadero debe cuidar varios aspectos fundamentales con el fin de garantizar el éxito productivo y reproductivo, de forma que se aprovechen las bondades de las razas que conforman el cruce, y así crear un bovino que responda a los objetivos que tiene el productor ganadero. Los expertos ganaderos aseguran que los bovinos F1 son ideales para cualquier tipo de finca en el mundo. Aspectos a tomar en cuenta para selección de bovinos F1. Los bovinos F1 son animales ideales para producir carne en climas tropicales debido a la mezcla de dos razas. Para aprovechar el vigor híbrido se debe garantizar que estas dos sean ajenas, es decir, cruzar bovinos cebuinos con taurinos. Como ejemplo de F1 ideales, se puede utilizar, por parte de los cebuinos, a la raza Brahmano Nelore, de las taurinas Angus, Limousin, Simmental, Hereford, que son poseedores de un vigor híbrido fuerte. Para la selección del toro en el cruce F1, se debe cuidar varios aspectos. Lo primero es que la madre debe ser cebuina para que se produzca la suficiente cantidad de leche para obtener un F1 de buena calidad e índices reproductivos, con el fin que el negocio de la cría sea rentable. En el caso del padre, puede ser de cualquier raza europea. Este tipo de bovinos es muy eficiente y de mayor capacidad de ganancia de peso diario. Algo a resaltar es que son animales exigentes en cantidad y calidad de comida. Es de recordar que, sí, se están obteniendo ganados de buena calidad genética, se tiene que acompañar con buen manejo sanitario y nutricional. Estos F1, al presentar mayor ganancia de peso, estos bovinos alcanzan más rápido el peso ideal al sacrificio. En Colombia, un país ganadero por excelencia, los F1 salen 6 meses antes a mataderos al compararlos con bovinos comerciales, lo que, para el ganadero, es muy rentable. Para el hato mejora el flujo de caja, debido a que se obtiene dinero más rápido, y otro es que, en verano, por falta de alimentos, tiende a retrasarse el crecimiento, lo que genera una pérdida más de tiempo. Podemos concluir que es indispensable iniciar a meterse de lleno en programas de sincronización de celos, inseminación artificial a tiempo fijo y ATF para lograr trabajar con razas europeas en las vacadas equinas.